nombre de Dios y de la patria vamos a dar inicio a la sesión. Don Fernando, ¿tenemos cuenta? Buenos días, Presidenta. Buenos días, señores senadores. Efectivamente, Presidenta, tenemos una cuenta a la que voy a darle lectura. Se han recibido en la Secretaría una comunicación del director de Senabast, don Valentín Díaz, con quien envía los informes comprometidos en sesión de la Comisión el día 14 de abril, a saber, un listado de productos con precio máximo, la propuesta de metodología para la fijación de precio máximo a farmacias privadas, el informe sobre distribuciones a la fecha, con corte al 14 de abril, de equipamiento de protección personal, un informe de implementación de la ley 21.189 sobre intermediación a farmacias privadas y el estado de compras de Senabast en relación con COVID-19. También se ha recibido una comunicación del doctor Lautaro Ferrada, con que adjunta los siguientes documentos: propuesta de acreditación, trabajo médico social, resumen, presentación y respaldos, y sugiere una serie de indicaciones al proyecto sobre EUNACOM. Por último, se ha recibido del encargado de la sección presupuestos del Subdepartamento de Gestión Financiera del ISP el informe trimestral de los gastos referidos a las glosas presupuestarias 4, 5, 14, 15 y 24. Todos estos documentos están a disposición de los señores senadores que requieran una copia. Enseguida, y finalmente, hay una solicitud de audiencia de la abogada del gabinete del ministro de Economía, que solicita invitar al subsecretario de Economía, don Esteban Carrasco, para que pueda exponer el próximo martes 28 de abril acerca del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para prohibir el aumento de precios de los productos. Es el proyecto que está hoy día en tabla en esta comisión. Y finalmente, quisiera informar a la comisión de que han sido invitados a esta sesión don Orlando Durán, encargado de atención primaria del Ministerio de Salud, el señor Felipe Del Pin, presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien asiste acompañado de don Jaime Ahumada, que es secretario técnico de esa misma comisión, y también el señor José Miguel Arellano, encargado del área de salud de la Asociación de Municipalidades de Chile. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, don Fernando. El senador Quintero, sobre la cuenta. Sí, yo quiero hacer una consulta si en la respuesta del director de Senabast viene lo relacionado con estas instituciones como el Hogar de Cristo, Fundación La Rosa y otras. Porque la verdad que cuando la sesión pasada le dije acá al director, al ejecutivo de Senabast, de la queja que hay de Hogar de Cristo y otras instituciones, escucharon la respuesta y la verdad es que nunca Senabast ha apoyado a estas instituciones, entonces le llamó la atención. Entonces yo quiero saber si se está cumpliendo con lo que nos dijo acá en esta sesión, que a contar de ese fin de semana, o sea, el fin de semana pasado, se iba a empezar a abastecer a estas instituciones, a estos hogares donde se atiende a muchos adultos mayores. Me gustaría saber. Don Fernando, usted tiene el oficio de respuesta y el contenido. Sí, no encuentro en esos documentos tampoco todavía una referencia a las instituciones a que alude el senador Quinteros. De todos modos, vamos a hacerles llegar a todos ustedes la copia de todos los documentos que han sido recibidos en forma Si no estuviera el contenido, digital. yo le sugiero que podamos oficiar al Ministerio de Salud al respecto de cuáles son los apoyos que se están entregando a las instituciones como el Hogar de Cristo, la Fundación La Rosa, y su definición como aliado estratégico. Tiene un nombre específico y que podemos oficiar al Ministerio. Sobre la cuenta, senador Chaguán y después el senador. Y puede ser el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, porque quien está a cargo justamente de la relación y la formulación del protocolo del Ministerio de Desarrollo Social. Se podría hacer Que lo hagamos al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Social el oficio. Senadora, ¿lo mismo? Estamos muy coordinados. Oiga, antes de pasar a la tabla, tenemos una propuesta que hemos trabajado para hacer un seminario, obviamente a través de la web,
sobre salud mental en el contexto de la pandemia del COVID-19. En esto nos coordinamos con la Universidad de Chile. Yo hablé ahí con el rector Vivaldi, porque ellos fueron quienes asumieron la presentación de la propuesta en la mesa social sobre salud mental en el contexto de pandemia. Y accedió encantado a que lo pudiéramos trabajar en conjunto el seminario. Y también hemos estado trabajando con el doctor Matías Irarrázaval, que hemos estado con él acá, es el jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, que tienen una propuesta al respecto. Entonces, la idea es que podamos el próximo jueves, desde las 10 de la mañana hasta la 1:15, 1:30, hacer el seminario en 2 bloques. El primero, que tiene como título Políticas y Estrategias para la Protección de Salud Mental en el contexto de pandemia, donde expondría el Matías Irarrázaval, el rector Vivaldi y la doctora Josefina Oneu por parte del Colegio Médico, con quien también hemos estado coordinando el tema. Y un segundo bloque que tiene que ver con el impacto de las medidas educacionales en la salud mental de las personas, y donde ahí el objetivo es analizar y discutir los efectos de las medidas sanitarias y educacionales en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes y sus familias en relación con el cumplimiento de tareas escolares, de actividades a distancia, que es un tema que yo creo que todos hemos recogido la preocupación y la urgencia de tratarlo. Y para eso está invitada Ana María Cicchiardini, como encargada nacional del programa Habilidades para la Vida de JUNAEB, y Vania Martínez, que es médico psiquiatra infanto-juvenil, directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Entonces, la propuesta que nos han hecho para poder cuadrar la participación de todos sería el próximo jueves, esto en el mismo horario que tenemos las Comisiones Unidas, el próximo. Es un seminario sobre salud mental, senador Girardi, que armamos con el rector Vivaldi y con el Colegio Médico. Entonces, la propuesta sería que en esa sesión podamos invitar a la mesa a participar, porque es como difícil encontrar otro horario en que podamos coordinarnos todos. Entonces, hacer esa propuesta el día jueves también a los integrantes del comité asesor que tenemos hoy día en ambas comisiones unidas. Jueves 30. Sí, el jueves 30 de abril, entre las 10 y las 1:15. Si les parece, para aprobar dejamos acordado. Si no hay más sobre la cuenta, había no sé si claro, el oficio del ministro de Economía, lo leyó en la cuenta don Fernando. La solicitud no era del ministro, sino que de una asesora, pero quiero comentarles que me llamó el ministro de Economía, también el subsecretario, y que les interesa hacer un planteamiento sobre el proyecto que tenemos como segundo punto de la tabla, entonces, que es el de la regulación de precios, el proyecto que viene de la Cámara. Yo lo que le planteé al ministro y que lo que hemos conversado con Salud es que este proyecto está hace como por lo menos 3 semanas para votación y tiene sentido escucharlo siempre y cuando el Ejecutivo esté dispuesto en esto a patrocinar una indicación, o sea, involucrarse efectivamente. Entonces yo, si les parece, dejarlo la votación para la próxima semana, en ese entendido, o sea, si no hay una indicación lo escucharemos, pero ya someter la votación porque creo que ha estado tiempo suficiente acá en la comisión. Vamos entonces, si no hay otro tema, a la tabla. Lo que hoy día acordamos como primer punto es debatir acerca del rol de las municipalidades en materia de salud, educación, apoyo social en el escenario de alerta sanitaria causado por la pandemia del COVID-19. Para eso tenemos conectados a José Miguel Arellano, que es encargado del área de salud de la Asociación Chilena de Municipalidades. La Federación de Municipios de Chile. De la Asociación de Municipios de Chile. Sí, alcalde de la Comuna de Puerto. Y tenemos a Orlando Durán, encargado de atención primaria del Ministerio de Salud, de la otra asociación. No sé si es Jaime Ahumada. Es Jaime Ahumada. Yo a la distancia no veo en la pantalla acá. Ya. Sí, Jaime Ahumada de la Asociación Chilena. Jaime Ahumada, secretario técnico de la Comisión de Salud. Yo quiero comentar que estuve hablando con el alcalde Felipe del Pin, que es el encargado del capítulo de salud, pero entiendo que está en este minuto en la mesa social a la cual se incorporó también. Entonces, por eso no nos acompaña hoy día conectado. Pero con Jaime tenemos su representación de todas maneras.
Hay una preocupación que nos plantearon la vez pasada cuando nos reunimos con los presidentes de las asociaciones municipales, que tiene que ver con el rol de los municipios. Esto además ha sido planteado y expresado en carta pública. Nosotros lo recogimos la semana pasada en la reunión de las Comisiones Unidas de Salud y de Futuro, y sobre todo en el contexto de la pandemia hizo avance una segunda fase donde ya no está focalizada en comunas de mayor ingreso, donde es más fácil desde la detección, el hacer el examen, sino que va avanzando a comunas más populares, donde a la par tenemos no solamente la situación sanitaria, sino también la situación económica de las familias y de apoyo social, que finalmente lo que hacen es coordinarla a los municipios. Hay toda una discusión respecto de los datos y de hecho hoy día estamos presentando un par de iniciativas que tienen que ver con reforzar la necesidad de que los alcaldes, además como encargados de la atención primaria, puedan ayudar en el seguimiento de los casos en la lógica de cumplir su tarea, así como uno les pide que vayan y visiten a los postrados y les lleven alimentos, les lleven medicamentos a los adultos mayores, en la misma lógica, cómo son en esto una fuerza más activa, que hoy día lo que nos parece es que está más bien subutilizada. Entonces, queremos hacernos parte de esa demanda y de esa disposición de los alcaldes y ver cómo lo está enfrentando también el Ministerio, y por eso la invitación a Orlando Durán. Yo le daría primero la palabra a Orlando para que usted pueda hacer un planteamiento de cómo está enfrentando el Ministerio esto, cuál es la mirada, y después que podamos abrir una discusión con esto, algunos de los planteamientos que yo ya he señalado y otros, dándole la palabra también a los representantes de los municipios. Orlando. Muy buenos días, Presidenta, y por su intermedio también saludar a los demás senadores. Muchas gracias por la invitación. Nosotros, como División de Atención Primaria y estando a cargo de la salud primaria que se relaciona directamente con los alcaldes, hemos mantenido siempre un canal abierto en una mesa tripartita, tanto con la Confusam como con la Asociación Chilena de Municipios. Y traigo una presentación que quisiera hacerla para poder contextualizar un poco en lo que está el Ministerio en relación a la salud primaria en el contexto del COVID. No sé si es posible compartirle la presentación. Sí, no sé quién... ¿Cómo se...? El señor Durán tiene que hacerlo desde su ventana, exacto. ¿Se ve? Sí, está claro. Perfecto, bien. Entonces, nosotros como División de Atención Primaria somos el organismo ministerial, ¿cierto?, que está desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, quien trabaja directamente en las acciones de salud y está a cargo tanto de las postas de salud rural como los establecimientos de salud, tanto municipales como dependientes de servicios de salud, porque hay, por ejemplo, la región de Aysén, que toda su atención primaria depende del servicio de salud. También existe acá en la región metropolitana algunos municipios que su atención primaria depende del servicio. Pero la gran mayoría, ¿cierto?, de Arica a Magallanes depende y está delegado en la atención primaria municipal. Entonces, nosotros somos el primer contacto, ¿cierto?, de la ciudadanía con la atención en salud y precisamente ve principalmente los ambulatorios. También los SAPO y la red de urgencia primario también depende, ¿cierto?, de nosotros como División de Atención Primaria y delegado en las municipalidades. Por lo tanto, la DIVAP, ¿cierto?, que somos nosotros desde redes, se relaciona con los servicios de salud, que son 29 a lo largo del país, y estos servicios de salud, que son entes autónomos, que de ellos depende, ¿cierto?, las distintas comunas que están en su jurisdicción, ellos se relacionan con los directores de salud municipal, tanto de departamentos de salud municipal como de corporaciones, ¿cierto?, de municipales. Por lo tanto, ellos finalmente son los que están en la administración de los establecimientos de atención primaria. Por lo tanto, nosotros como de DIVAP no existe un vínculo directo en el fondo con el alcalde, sino más bien tiene esta figura donde se relaciona con el servicio de salud, con la dirección municipal y con el establecimiento de atención primaria.
¿Cuáles son? Y esto ha sido una de las láminas que es importante precisar, porque ha sido uno de los temas que han estado un tanto en la palestra, que cómo se decreta una cuarentena. Y están los casos nuevos, ¿cierto? Que son la aparición de los casos, ¿cierto? En un área determinada, la velocidad de propagación, los casos por kilómetro cuadrado y los determinantes sociales. Y también el perfil de la población. Entonces, esto va determinando cuáles son las zonas, ¿cierto? Las comunas o las áreas de alguna comuna que van a estar sujetos a una medida de cuarentena. Pero volviendo un poco a nuestra relación con los municipios, nosotros creamos desde la división y visado por subsecretario de redes, un manual de estrategia y buenas prácticas frente al COVID-19 a nivel municipal, donde se establece una serie de acciones que es cómo nuestra salud se reorienta para poder dar mejor cuenta, ¿cierto?, de la pandemia. Y acá van estrategias de atención domiciliaria que están hechas principalmente para nuestros adultos mayores, personas crónicos, que les pedimos de alguna forma que no vayan presencialmente a la atención en salud y que nosotros podamos, desde la atención primaria, hacer un seguimiento de ellos vía atención en su domicilio en los casos que corresponde poder atenderlos, porque también un contacto con personal de salud también puede presentar algún riesgo. Entonces, tratamos en lo posible de evitar el contacto físico presencial, pero en el caso que este se requiera, se hace mediante esta atención domiciliaria. Y también otro aspecto importante es la hospitalización domiciliaria en atención primaria, que esta está hecho para cuando, en el caso, ¿cierto?, que no es nuestra realidad hoy en el contexto de la pandemia, y esperemos que siga siendo así de esta forma, que en el caso que hubiese un rebalse en el tema hospitalario, nosotros tengamos la posibilidad desde la atención primaria de dejar hospitalizados pacientes en su casa con apoyo de oxígeno mediante concentradores, por ejemplo, y hacer el seguimiento con equipos de salud desde su CEFAM y no una derivación al hospital en el caso, ¿cierto?, de los casos más leves. Entonces, esa medida que algunos servicios y algunas comunas ya la están teniendo, ¿cierto?, disponible, todavía no ha tenido ese carácter y se está principalmente focalizando en otros casos de salud no COVID, en que el usuario puede quedar en su casa con observación desde el equipo de salud y no necesariamente en lo hospitalario. Un hecho muy importante de esto tiene que ver, y como le señalaba, en que las personas no acudan en casos que no son necesarios a los establecimientos de atención primaria. Por lo tanto, la atención remota para el seguimiento es algo que nosotros estamos intencionando mediante salud digital para las comunas que no tienen un call center o un contact center y las comunas que así lo tienen, porque hay muchas que tienen una plataforma bastante buenas para comunicación, ¿cierto?, con sus vecinos, puedan disponerlas para que salud pueda, ¿cierto?, con sus profesionales, hacer el seguimiento de los usuarios que son crónicos o que puedan canalizar las preguntas que tiene la comunidad directamente con los equipos de salud. Y en el caso que esto no diese abasto o hubiese una dificultad en la implementación, está el número de Salud Responde, que es un número nacional en que las personas pueden hacer contacto vía telefónico o remoto primero antes de ir presencialmente a un establecimiento. Y también este manual tiene una serie de actividades dentro de los establecimientos de salud. Por ejemplo, la separación de espacios para personas que tienen sintomatología respiratoria, ¿cierto?, de otros usuarios, para que no se crucen los flujos de atención. También se han hecho acciones que eviten que el personal tenga un contacto mayor, por ejemplo, con los usuarios, haciendo distanciamiento, por ejemplo, en las salas de espera, donde un usuario se bloquea una silla por medio, por ejemplo, para que puedan tener un poco más de distanciamiento. También en farmacias, que la atención sea más ágil, entregar medicamentos cada 3 meses, una serie de acciones también que se recomiendan para precisamente que la atención sea más fluida para quienes deben asistir y también más segura para el personal. Y en eso el apoyo de los elementos de protección personal y su buen uso han sido uno de los elementos que nosotros hemos difundido
con los equipos de salud, qué elemento de protección se usa para determinada acción, porque hay algunas que son más riesgosas que otras. Por ejemplo, en términos de salud oral, se debe usar un elemento de protección que es distinto en el caso que existan aerosoles producto de la atención. Entonces, todas estas guías de apoyo práctico se han puesto a disposición y el subsecretario se los ha dado a conocer a los distintos alcaldes en las reuniones que han sostenido. Y en cuanto a los servicios de urgencia municipal, nosotros hemos reforzado que todas las comunas tengan un servicio de urgencia 24 horas. Por lo tanto, si hay algún SAPO que atendía solo hasta las 12 de la noche, que esto pueda extender su horario de funcionamiento, de manera que todos los vecinos de alguna comuna tengan una opción de atención de urgencia y no necesariamente trasladarse al hospital donde pudiese ser un mayor riesgo de contagiarse producto del mayor volumen de personas que allí se encuentran. Entonces, este manual son recomendaciones generales en salud y tienen alguna estrategia. Por ejemplo, ¿qué cosas nosotros hemos hecho en atención primaria para poder afrontar de mejor forma esta pandemia? Y una muy importante tiene que ver con el refuerzo del recurso humano en todos los establecimientos de la red. Nosotros hemos dispuesto recursos mediante un programa que se llama Fortalecimiento de Recursos Humanos, 52.000 millones adicionales de recursos, principalmente subtítulo 24, que va directamente a las comunas, y otro porcentaje en subtítulo 21 y 22 para que los servicios contraten profesionales para que estos vayan a las comunas. Por lo tanto, finalmente estos 52.000 millones son para acciones que se hacen en el territorio, en las distintas comunas y en todas las comunas del país. Entonces, este refuerzo de recursos humanos tiene médicos, enfermeras, técnicos paramédicos que están directamente relacionados con las atenciones respiratorias y que nos aumentan la capacidad de respuesta de los establecimientos. También un hecho muy importante es capacitar al personal de salud en el manejo de infecciones que son relacionadas a la atención en salud, que son las IAS. Acá, mediante Salud Digital, varios y todo el personal de salud tuvo la oportunidad, y todavía esto se siguen haciendo, donde se refuerza cuáles son las formas correctas del uso de los elementos de protección, las formas de retiro, cuáles deben ser los puntos más críticos respecto de evitar que sea el personal de salud quien se enferme por una parte o que pueda, mediante un uso incorrecto, poner en riesgo a otro. Entonces, esas capacitaciones han sido muy importantes para precisamente evitar y dar seguridad, ¿cierto?, al personal de salud de hacer acciones que tengan cierta seguridad en cuanto a su calidad y no corra riesgo tanto el usuario como el personal de salud. Y como les mencionaba, al menos un centro de salud 24 horas por comuna. Y en los casos de comunas más grandes que ya tenían SAR o alguna estrategia que eran de 24 horas, y dado el volumen de atención, si es que comienza a haber mucha consulta respiratoria, pueden incluso aumentar transitoriamente durante la pandemia el aumento de sus servicios de urgencia a 24 horas para tener una buena respuesta local y no colapsemos la atención hospitalaria, que eso es un poco lo que nosotros queremos. La atención primaria hoy está de alguna forma volcada a controlar la pandemia en el territorio, hacer promoción y prevención fuertemente y de esa manera evitar el colapso hospitalario. La atención domiciliaria era una de las estrategias que les comenté, que es muy importante porque una cosa tiene que ver con la pandemia y controlar, ¿cierto?, la multimorbilidad asociada a COVID, pero por otra, nosotros tenemos usuarios que son crónicos, tanto de salud cardiovascular, salud mental u otros, que durante este tiempo ven un poco más complejo su seguimiento, su atención, y tenemos el riesgo que se descompensen. Entonces, la descompensación de patología crónica puede afectarnos y puede ser concomitante, ¿cierto?, con que personas tengan que ir a la urgencia, exponerse a contagio de COVID, por lo tanto, mantener a la población no COVID, por así llamar, ¿cierto?, que tiene patología crónica atendido, en control, y que esto no se descompensen, es absolutamente clave y primordial. Por eso esa atención domiciliaria está dispuesta en todas las comunas y para que podamos mantener el control de la patología crónica.
La entrega de medicamentos y programa alimentario por 3 meses es una medida que evita que las personas tengan que concurrir a un establecimiento de salud, por lo tanto, no salgan de sus casas a un transporte público, a estar en contacto con un personal de salud y con otros usuarios, por lo tanto, limitar un poco, cambiar la frecuencia, ¿cierto? Que muchas veces esto era mensual y hacerlo por 3 meses tiene ese impacto positivo en menor número de viajes, por así llamar, la opinión domiciliaria, hay muchos que la tienen, pero en el hospital, desde la atención primaria, para que el médico, por ejemplo, que hace, que pesquisa un caso de COVID, supongo, que está en 0 o 4 días, que tiene sintomatología, es un caso que podría no ir al hospital hoy, pero podría agravarse, ¿cierto? Porque uno ve en la evolución clínica de la enfermedad, entre el día 7º al 9º de la enfermedad en su historia natural, es allí donde vienen los más complejos y a veces se agudizan muy rápidamente. Entonces, esto da una herramienta al equipo para hacer un seguimiento de estos pacientes. Moto, si es que es posible, ¿cierto? Caso que requiera una atención presencial, va, pone el punto de apoyo al paciente en su y tanto presencial como remotamente, y en caso que requiera una derivación porque se complique el caso, allí va a ser los hospitalarios, pero de alguna manera no seguimiento. Y la residencia sanitaria, para quien tenga la posibilidad de este sector de su casa o porque existen otras personas que pueden estar expuestos y tienen forma de aislarse adecuadamente, donde estas personas son llevados, ¿cierto?, a esta residencia sanitaria y allí hacen su cuarentena. También diseñada para quienes, por ejemplo, de cuarentena o personas que, dada su condición de vulnerabilidad, deben de buscar el sustento día a día. Hace que los equipos de salud sospechen que esta persona va a estar entrando y saliendo de su domicilio, por lo tanto es mejor para la seguridad de todos que estas personas estén en una residencia sanitaria donde tengan su alimentación y nosotros tengamos la seguridad que esa persona no va a salir a la calle, ¿cierto?, a poner en riesgo a otras personas. Nosotros hemos creado un plan de acción para la atención primaria, que es una transformación estratégica, que esto está hecho en el caso que la comuna, dada su condición epidemiológica y cómo está viendo la evolución de los casos, por tanto, la comuna, el territorio, el CEFAM, que conoce su población, en conjunto con el servicio de salud, hacen una transformación de su atención, haciendo 4 puntos en particular, que ya les había comentado un poco. Por una parte, la reducción máxima de la atención presencial no pertinente. Nosotros, por ejemplo, queremos que toda aquella consulta que puede esperar, ¿cierto?, o control que pueda esperar, esta se postergue. Y para esto hemos creado orientaciones que son enviadas a los servicios de salud y a las comunas respecto de cuáles son, por ejemplo, los controles de embarazo que pueden postergarse, cuáles son los controles de niños que pueden postergarse, y cuáles son los que deben hacerse sí o sí. Por lo tanto, esa recomendación está y lo que queremos es que todo lo que no esté allí y que pueda ser postergado, se postergue como una medida de evitar contacto, ¿cierto?, entre personas y menor tránsito de personas hacia los establecimientos de salud. La implementación de un triage telefónico. Queremos que todas las personas, antes de llegar a la atención primaria, hayan consultado telefónicamente para que se les pueda señalar si esto se puede resolver de vía remota o si es que necesita una atención presencial. Y si la necesita, ¿cuál es el lugar donde debe acudir? También queremos que la atención primaria sea muy estricto en evitar que las personas no concurran acompañados, por ejemplo, de terceros, que no sea estrictamente necesario, que no se permita la entrada de vendedores o personas en tránsito a los establecimientos de salud y puedan buscar cualquier elemento que pueda generar cierto un riesgo y esto ser controlado de manera que tengamos establecimientos más seguros. Y la gran novedad de esta transformación estratégica es que
queremos que en los casos en que sea posible, supongamos los SAR que tienen mayor capacidad resolutiva, que tienen posibilidad de tomar radiografía de tórax, que tienen mejor capacidad diagnóstica, estos puedan ser dedicados, algunos de ellos en las comunas, exclusivamente a la atención de patología respiratoria y allí concentrar la toma de muestra de PCR, allí concentrar turnos médicos que puedan hacer rotación de manera de asegurar la continuidad, ¿cierto?, de las prestaciones y excluir de aquellos centros todo personal que no requiera estar necesariamente allí, o sea, administrativos que hacen, por ejemplo, estadística, salgan de ese establecimiento de manera que tengan menos riesgo de exposición. Y también controlar vía barreras físicas, que las personas que hacen triage, por ejemplo, que están en ventanilla, estas tengan esa barrera que evite, por una parte, el uso de los elementos de protección personal y estos puedan ser reorientados a las prestaciones donde esa barrera, ¿cierto?, por condiciones obvias no puede estar presente. Y también estos centros que son exclusivos respiratorios concentren elementos que son de mayor protección, como las máscaras faciales, ¿cierto?, ese protector facial, bata. Entonces, tenemos de esta forma dos tipos de establecimientos en atención primaria. Unos que ven a la patología respiratoria, ¿cierto?, que tienen mayor exposición, por lo tanto, elementos de protección personal diferenciados, equipos de salud en mayor número y disponibles para rotar, y allí solamente las personas exclusivamente necesarias, y por otra parte, otros establecimientos de atención primaria que están dispuestos hacia los controles de patología crónica, que es nuestro segundo foco, cómo estas personas no se nos descompensan, haciendo seguimiento y controles activos remotos, haciendo allí los controles de embarazo, haciendo allí los controles de niños. Entonces, por una parte, le damos a la ciudadanía la seguridad de estar en un establecimiento que tiene menos probabilidad de estar con un paciente COVID, porque siempre puede existir una persona que esté asintomático, por lo tanto, se deben mantener los resguardos de elementos de protección básicos para la atención, pero el riesgo de encontrarse con una persona COVID positivo en ese establecimiento es menor que en el que está exclusivamente de atención respiratoria, que son estos centros SEAR. Entonces, nuestras estrategias tienen que ver con protocolos, ¿cierto?, por programa y ciclo vital, de cuáles son las acciones que deben realizarse, ¿cierto?, y cuáles pueden postergarse. También el apoyo psicológico a los funcionarios como este PAP, que es el primer apoyo psicológico, es muy importante dado el contexto, ¿cierto?, que esta enfermedad produce. O sea, no solamente tiene que ver con la morbilidad o la mortalidad, sino cómo a las personas en general y a los funcionarios es una pandemia, una enfermedad que te aísla socialmente de los seres queridos, de las personas, ¿cierto?, de la misma familia del trabajador. Entonces, esto requiere un apoyo para evitar, ¿cierto?, que el personal de salud, además de la carga asistencial, pueda tener una respuesta a estos sentimientos y emoción que genera en virtud de este aislamiento también que produce con sus seres queridos. La capacitación al personal en cuanto al manejo y la protección, ¿cierto?, en cuanto a su atención es un punto clave. La generación de turnos de atención, sobre todo en los centros de exclusividad respiratoria, donde también sabemos que en el caso que una persona o un profesional de salud o alguien de la atención tenga un caso de COVID positivo, su contacto es estrecho, ¿cierto?, también van a salir de la atención. Por lo tanto, tener sistemas que puedan generar ciertos cortafuegos para poder mantener la continuidad de la atención son clave. Y la reprogramación de la atención es conforme al alineamiento. Nosotros no queremos dejar de atender, sino que queremos reprogramar lo que es reprogramable, hacer remoto lo que podamos hacer remoto y presenciar lo que sea estrictamente necesario hacerlo. Por lo tanto, la mantención de prestaciones que son llamadas por nosotros críticas en este contexto de los meses que dure esta pandemia, está asociado en el fondo a lo que hoy es estrictamente necesario, ¿cierto?, mantenerlo por el bienestar de las personas. Ahora, toda esta información va cambiando y va evolucionando en virtud de cómo el mundo entero va adquiriendo conocimientos respecto de
la modalidad de atención. Nosotros, por ejemplo, desde la atención primaria, consideramos para esta estrategia en general una duración no mayor a 6 meses. Si nosotros viéramos que esto va a tener un horizonte mayor, debemos ir incorporando, ¿cierto?, otras atenciones, porque uno podría postergar algún tiempo, pero si es que esto ya conlleva más meses, en el fondo, que lo que hemos definido en esta primera respuesta, vamos a tener que empezar a incorporar otra población, ¿cierto? Porque no podemos postergar más que cierto tiempo cada una de ellas. Por lo tanto, las recomendaciones también, y esto es muy importante porque se ha visto en la casuística, que a veces las personas tienden a minimizar un poco sus cuadros, piensan, existe como como una negación al poder tener algún caso COVID de algunas personas, entonces se sienten un poco mal, en el fondo hacen el aguante un poco ahí en casa, esto empieza a ir creciendo, la persona toma una siesta y luego se despierta con dificultad respiratoria. Entonces, nosotros no queremos que suceda eso, lo que queremos es que alguien que tenga un cuadro respiratorio consulte precoz, de manera a nosotros poder testear precozmente y de esa manera proteger a las personas que viven, ¿cierto?, con esta persona que está con este cuadro, y a la comunidad también respecto de los beneficios de tener un diagnóstico precoz, ¿cierto? Y hacer un seguimiento de esta persona y no nos enfrentemos a alguien que va a estar de un momento a otro llevando la ambulancia porque está en peligro su vida por una consulta tardía. La reconversión del recurso humano. Nosotros también, la atención primaria, existen, supongamos, en lo odontológico. La mayoría de las consultas odontológicas hoy en día están postergadas, ¿cierto? En razón del riesgo que contempla la atención odontológica en el contexto actual. Por lo tanto, que ese recurso humano ontológico pueda ayudar en estrategias de contact center, de llamar usuarios, de poder resolver consultas, es clave también para dar mayor músculo en el fondo de la atención primaria para poder dar respuesta a la comunidad. La separación de los espacios de atención, en el caso que una comuna no pueda hacer un centro exclusivo de atención primaria porque tenga un establecimiento solamente, al menos logre que la separación sea absoluta entre los flujos de atención, el paciente que es respiratorio, del que no es respiratorio, y los equipos de salud también. O sea, en el fondo no podrían estar en un casino todos juntos los que atienden a los respiratorios con los respiratorios. Por lo tanto, también aquí hemos hecho recomendaciones de poder separar estrictamente dentro de un mismo establecimiento ambas patologías y equipos que atienden esas distintas patologías. El uso del elemento de protección personal, ¿cierto? Que en eso el Ministerio ha sido muy majadero porque es un factor clave acá la prevención y cómo también nosotros desde la atención primaria educamos a la comunidad respecto de el lavado de manos, el cómo poder cuidar, ¿cierto? El no enfermar, porque nosotros como Ministerio podemos hacer, ¿cierto? Podemos recomendar, pero si la ciudadanía no logra tomar en cuenta ciertas recomendaciones, va a ser difícil que podamos aplanar la curva finalmente y tener una buena respuesta del sistema de salud. Y fomentar el uso de tecnología a distancia, y en esto los alcaldes han tenido mucho desarrollo, algunos con plataformas de muy buena calidad y donde entran muchísimas llamadas a la vez, por ejemplo, que también ellos puedan en esa medida favorecer que sus equipos de atención primaria puedan usar esa plataforma, y quienes no las tengan, nosotros como Ministerio y como Salud Digital, poner a disposición herramientas de videollamada principalmente, por una razón de seguridad del paciente, porque uno podría pensar que está hablando con un paciente por teléfono y este podría no ser necesariamente la persona con la que uno está interactuando y está pensando que está entregando la atención. Por lo tanto, la videollamada en ese caso permite que la persona pueda identificarse, mostrar la identidad y el personal de salud saber que está haciendo el control a la persona correcta. El trabajo intersectorial para optimizar los recursos, por ejemplo, los vehículos municipales que pueden estar asociados a educación u otras áreas, estos pueden ser de alguna forma orientados en su funcionamiento hacia los equipos de salud para que estos puedan visitar, también es un punto clave.
el uso de establecimientos y espacios comunitarios para acciones de salud. Por ejemplo, si una comuna tiene solamente un CEFAM, pero tiene enfrente un colegio o algo que puede utilizarse para hacer controles de salud en no COVID, también nos ayudaría a poder separar de alguna forma estos flujos de personas que tienen patología respiratoria de los que no tienen patología respiratoria. La amplia difusión de estrategias locales a la comunidad. Si hay un número telefónico comunal, por ejemplo, para que las personas puedan tomar contacto antes de atenderse, ahí es clave que puedan en todas las redes sociales municipales o por las vías que tienen de contacto, ¿cierto?, con los vecinos, poder difundir también la estrategia de prevención, difundir cuáles son las acciones que se pueden estar tomando, ¿cierto?, para la comunidad, y de esa manera ser también un vínculo para que podamos tener una mejor respuesta. Y la habilitación de estos call centers para la orientación, triaje y seguimiento, como les mencionaba, es fundamental. Nosotros, yéndonos un poco a la parte económica, creamos el año pasado un programa de fortalecimiento de recursos humanos, que este es nuevo y nos vino, pero muy... fue un gran acierto en virtud de lo que ha sucedido hoy, porque ha sido un programa que nos ha permitido poner recursos humanos en atención primaria. Nosotros antes teníamos un programa que era de apoyo a la gestión local, ¿cierto?, AGL, que muchos alcaldes en el fondo solicitan proyectos por esa vía, pero no teníamos uno en el que pudiésemos poner recursos humanos para situaciones de emergencia o de contingencia o iniciativas que tenían la necesidad de contratar personas. Por lo tanto, el año pasado, cuando se empieza a mirar cuáles las dificultades que nosotros tenemos como atención primaria, y identificamos creamos este programa y ha sido el que hoy día nos ha permitido poner mayor cantidad de médicos, de enfermeras, de técnicos paramédicos, de refuerzos kinesiológicos. Entonces, por coronavirus, se adicionó a este programa 52.000 millones de pesos, 52.169 millones. También se incluyó un coordinador para el programa de mejoramiento de infraestructura, que tiene un costo de 1.000 millones, porque acá lo que queremos también es que ese mejoramiento de infraestructura esté orientado a poner barreras de protección, barreras físicas, para que el personal pueda tener mayor seguridad en su atención. Que las farmacias, por ejemplo, cuenten con vidrio o algún policarbonato o algún material, ¿cierto?, que haga barrera. IRA y ERA eran refuerzos que venían siempre de continuidad para visita domiciliaria, ¿cierto? También se incorporó, existía un recurso y este fue impactado favorablemente para coronavirus. Vacunación también eran refuerzos que venían haciéndose habitualmente, lo mismo para digitador interconsulta y para rescate de cáncer cervicuterino. Entonces, acá lo que principalmente nosotros hemos hecho son estos 52.000 millones de pesos disponibles para la atención directa en el territorio y poder afrontar esta pandemia, y principalmente nosotros como atención primaria con la responsabilidad que tenemos de promocionar, prevenir y detectar a tiempo los casos. Bueno, estas son unas pequeñas imágenes de cómo los equipos, ¿cierto?, en terreno, en condiciones de dificultad, ¿cierto?, porque todas las comunas son distintas. Hay comunas, ustedes saben muy bien, que en la zona, por ejemplo, de Magallanes, que visité, 72 horas puede tardar una persona en llegar a un establecimiento de salud o en caso de una derivación. Por tanto, los equipos allí también se organizan para poder cuidar a las personas en situaciones de aislamiento, y personas adultos mayores, ¿cierto?, que son también clave, el mayor de 80 años. La idea es que ese usuario nosotros debemos de estar atentos a sus necesidades, que tengan salud, llevarle los medicamentos y la separación de los espacios, ¿cierto? Eso allí es clave. Bueno, eso ha sido la presentación que tenía para esta oportunidad. Gracias, y quedo, Orlando. Presidente, por su intermedio, atento a cualquier pregunta o consulta que tengan. Vamos a hacer una ronda de consultas de los senadores y después les voy a dar la palabra a los representantes de los municipios, porque también nos interesa ver cómo lo están viviendo ellos en la práctica, en terreno.
Senador Presidente, usted se adelantó a mi preocupación, porque la impresión que uno tiene es que la atención primaria de salud no está dialogando, no está incorporada dentro de la estrategia global de evitar los contagios. Entonces, a mí me parece que el plan se ve, suena muy bien, pero me gustaría saber, en definitiva, cómo está funcionando y particularmente un elemento que para mí me es clave, que hizo relación con la entrega de fármacos en los domicilios. Yo entiendo que algunos municipios han implementado justamente esta modalidad, particularmente para los enfermos crónicos, pero a mí me gustaría saber que este plan, que se ve muy bien, que ha sido poco difundido hasta ahora y que además cuando uno enfrenta el tema de la estrategia global contra el coronavirus no lo visualiza o no ve esa articulación, más bien ve municipios que han tomado iniciativa. Entonces me gustaría saber en ese contexto cómo está funcionando el plan de entrega de medicamentos, en qué comuna, o sea, en cuántas comunas en todo el país, y segundo, cómo se está articulando también con la salud secundaria y terciaria. Senador Girardi. Bueno, mira, este es un tema muy relevante porque toda la estrategia que han tenido éxito tiene que ver, además de las cuarentenas, que son cuarentenas que en Chile se están aplicando de manera progresiva en función de la cantidad de casos y la incidencia que tienen las comunas, me parece que es lo correcto, pero lo que hace las cuarentenas es aplanar la curva, pero no disminuir el número de casos, los posterga en el tiempo. Entonces la estrategia fundamental hoy día en el mundo entero, que tiene que ser complementaria a la cuarentena, es la identificación primero de los contagiados y el aislamiento de los contagiados. Y esto no está ocurriendo porque menos del 10% de los contagiados, los que son positivos, están aislados o en hoteles sanitarios o en hospitales, están en sus casas. Ahora, esto cuando y se inicia la primera etapa no es tan grave porque en la zona oriente los sectores mayores recursos tenían posibilidad de hacer aislamiento, pero ya cuando esto se empieza a desplazar a sectores más populares no va a haber posibilidad de hacer esto. Todas las conversaciones que hemos tenido con los alcaldes no tienen ninguna idea siquiera, ni son informados muchas veces respecto a dónde están las personas que son COVID positivos para poder colaborar a ese proceso de aislamiento y colaborar a todos los aspectos que tienen que ver con ello. A mí me parece que un rol fundamental de la atención primaria deberá ser identificar a los contagiados. Y eso significa, y yo quisiera preguntar, la primera pregunta, ¿cuántos consultorios o cuántos lugares de la atención primaria en Chile están haciendo exámenes de PCR? ¿En qué cantidad y en qué lugares? ¿Para qué? Para que justamente las personas que tienen síntomas y tienen dudas puedan ir a esos lugares. La segunda parte de la estrategia, que es fundamental, es el testeo, o sea, es la búsqueda y rastreo de los contactos. Eso tiene que ser masivo, porque se ha demostrado que el R0 uno lo achica en función si de manera muy precoz logra identificar los contactos antes que ellos, si se contactaron y están contagiados, empiecen a contagiar y sean cuarentenados. Esta acción no se puede hacer a nivel central, la tienen que hacer a nivel local y la atención primaria debiera ser el lugar que estuviera encargada fundamentalmente del rastreo y búsqueda de contacto para hacerle los test y luego dejarlos cuarentenados y supervisar la cuarentena. No sé en qué lugares se está haciendo eso, en cuántos lugares, si ustedes nos pueden dar la información, que tienen un equipo justamente de rastreo y búsqueda de contacto, que toda la evidencia señala que eso es fundamental. Tercer tema, como el mismo ministro ha dicho que hasta el 70% de los casos contagiados son asintomáticos, es fundamental ir a la búsqueda de esos contagiados asintomáticos. Y eso significa testeos masivos, que el lugar preferente para hacerlo son los consultorios, que tienen que ser habilitados para eso, para que efectivamente haya normas de seguridad, de que las personas no se vayan a contagiar cuando se vayan a hacer los tests. Pero tenemos una trama en Chile capilar de consultorios que están a todo lo largo de Chile. No, en cambio, no tenemos hospitales que tengan la capilaridad fuera de Santiago
no existe el mundo privado como existe en la región metropolitana o existe en algunas grandes regiones. Gran parte de la oferta de salud pasa por la institucionalidad pública, por lo tanto es muy importante. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Que esto es lo que expone el encargado acá me parece interesante, pero eso en el papel. Pero en la realidad yo no sé si eso está conectado con el nivel local. Nosotros hemos planteado que cada comuna debiera tener un centro analítico de análisis, es decir, tener una visión epidemiológica de lo que está pasando con su comuna, saber cuál es la incidencia de casos que están teniendo, en qué sectores. Eso debería ser la tarea de los consultorios en cada lugar. Yo no sé si los consultorios están haciendo esa tarea epidemiológica en cada comuna donde estén, tener un análisis y tener capacidad analítica, porque una cosa son las referencias centrales, pero otro es que tiene que haber una capacidad analítica por región y por comuna. Y esa tarea no la van a hacer, yo creo que es una tarea fundamental de los consultorios. Ahora, yo tengo una gran preocupación más bien política. Yo nunca he escuchado ni al ministro ni a ninguno de los dos subsecretarios de salud de nombrar la palabra atención primaria. Nunca. De nombrarla. No existe la atención primaria. No existe en la lógica de la estrategia. Jamás he escuchado, y solo he escuchado controversias con alcaldes, que a mí me parece que si los alcaldes, y no quiero defender un color político, porque incluso la mayoría fueron oficialistas, no hubieran cerrado prematuramente los malls y los colegios, que yo creo que parte de los beneficios que estamos viviendo todavía tiene que ver con esas decisiones que fueron inducidas y tomadas por alcaldes, incluso yo diría con gran controversia, pero por alcaldes oficialistas. Entonces, yo la crítica que tengo es que no existe la atención primaria, y comparto con Francisco, y no existe el nivel local. Y creo que hoy día tenemos que pasar a una fase mucho más fina, mucho más territorial, y que la atención primaria deberá ser uno de los ejércitos fundamentales en esta batalla. Y no sé si tiene las armas, eso significa tener testeos masivos en la atención primaria para cumplir estas tareas que hemos dicho, y la búsqueda de los contactos, colaborar en los aislamientos. El otro día en Renca, el alcalde señalaba que habían solo 2 personas de las 60 que tenían COVID positivo en ese momento que estaban en aislamiento formal, y el resto están en sus casas. Uno tiene que entender que cuando un COVID positivo está en Las Condes, en un sector de alto ingreso, claro, no es un problema. Puede ser que ahí no sea un problema, pero cuando un COVID positivo está hacinado junto con 3 familias que están allegadas, junto con los adultos mayores, junto con las personas que tienen patologías previas, puede ser tremendamente riesgoso. Entonces, a mí me parece que aquí hay una pérdida, una falta de fortaleza del nivel local, de casi como que no existiera el nivel local, de ninguneo del nivel local, tanto de alcalde, pero no existe el concepto, no existe la palabra, no existe ni siquiera el nombramiento de la atención primaria. Yo nunca lo he escuchado en ninguno de las declaraciones que han hecho nuestras autoridades, y me parece que eso es un error muy profundo. Gracias, senador. Senadora Luz Evans-Pardiger. Gracias, presidenta. En términos generales, yo creo estar de acuerdo con lo que aquí se ha planteado. Creo que la salud primaria es muy potente y pudiera utilizarse mucho mejor. Me parece fantástico todo lo que nos ha explicado el señor Durán, pero no sé si efectivamente está en aplicación, porque si uno de repente escucha a los alcaldes, pareciera que no es así. Creo que si efectivamente no es así, se está desperdiciando un tremendo potencial de ayuda que podría ser la salud primaria. Ahora, sí quisiera decir que este terrible potencial de ayuda en la salud primaria va a ser en las comunas más grandes. A mí me preocupan particularmente las comunas más pequeñas y alejadas, muchas veces rurales, que están alejadas de los centros de salud, de los hospitales, y que solamente tienen con un consultorio, o incluso ni siquiera consultorio, sino que tienen postas atendidos por simples paramédicos que no tienen ninguna capacidad de resolución alguna. Particularmente, aprovecho de mencionarlo porque sé que han recibido ayuda al servicio, no así de la Seremía. Creo que no haya habido, partió la exposición diciendo los criterios para las cuarentenas. La comuna de Pica, en la región de Tarapacá, ¿no es cierto?, es la comuna a nivel nacional porcentualmente, en proporción a su número de habitantes, con más contagiados. Tienen alrededor de 2.600 habitantes y tienen ya
31 contagiados de los 104 que tiene la región. Pica está a 2 horas y media de la capital regional, lugar donde está el único hospital. Creo que amerita no solamente potenciar la salud primaria ahí, ayudar al municipio, sino que también tomar otro tipo de medidas que corresponden a la Subsecretaría de Salud, al Ministerio. Son temas preocupantes que uno ve que se repite en comunas más pequeñas y sobre todo rurales que tienen una lejanía de las capitales regionales y que, vuelvo a decir, no tienen ninguna posibilidad ellos de resolver los temas, sobre todo en comunas como Camiña, Colchal, en que no hay consultorios, sino que lo que hay son postas, vuelvo a decir, atendidas simplemente por paramédicos. Gracias, presidente. Gracias, senadora. A mí me gustaría sumarme, creo que mis colegas han planteado varios de los interrogantes que yo quería señalar también, pero insistir en que uno es el planteamiento, casi como una guía de sugerencia o de apoyo que nos ha presentado el encargado de atención primaria, el MinSal, y otra es la realidad práctica. Yo le voy a dar a continuación la palabra a los representantes aquí de los municipios, ¿no es cierto?, para que nos puedan dar su mirada también. Pero me encantaría saber si es que esta estrategia o más bien este planteamiento ha sido consensuado previamente con los municipios. Usted nos habla de 52.000 millones adicionales, si eso es parte del presupuesto que tenía atención primaria o son recursos adicionales, cuál ha sido el impacto en terreno de eso. O sea, ¿son efectivamente refuerzos adicionales o más bien lo que se hace es redistribuir? Y creo que es fundamental para nosotros conocer efectivamente dónde, tal cual como han planteado los senadores, se están haciendo test rápido en coordinación con el Ministerio para la estrategia de seguimiento de casos. Esto es complementario además a las medidas de cuarentena que se toman. O sea, eso donde efectivamente la atención primaria tenga un rol, a nosotros nos encantaría saber dónde, cuánto se está haciendo. No solamente como un lineamiento general. Me gustaría aprovechar de preguntar algo adicional, que es cómo se vinculan todos estos planteamientos con la campaña de invierno, que ya ha sido siempre un desafío y complejo y requiere refuerzo para los municipios. Y una tercera pregunta que tiene que ver con el tema adulto mayor. Y que es más allá de la pandemia. O sea, nosotros aprobamos una ley hace ya varios meses que establece el derecho a atención preferente. Entonces, me gustaría saber ahí si está el reglamento para esto, cómo se implementa en la atención primaria. Varias de las cosas que hoy día se agilizan, como la entrega de medicamentos a domicilio, tienen que ver justamente con la discusión que dimos ahí y hasta donde yo entiendo, salvo que la Secretaría tenga otra información, nosotros solicitamos el reglamento para la implementación de esta ley, pero no lo hemos recibido y eso fue ya hace un par de meses. Entonces, le voy a dar la palabra a José Miguel y después a Jaime, para que Orlando pueda hacerse cargo de todos los planteamientos después. José Miguel. Gracias, presidenta. Bueno, yo quiero compartir que todo lo que han dicho los senadores es lo que pienso personalmente. A ver, tengo la mejor opinión de Orlando, hemos trabajado juntos, efectivamente las asociaciones, al menos la Asociación de Municipios de Chile, tiene una buena relación con el MinSal a través de él y los proyectos que hemos trabajado antes y otros que vamos a trabajar en el futuro. Pero más allá de esta relación que hemos tenido con Orlando, creo que el trabajo que ustedes dicen donde se nos ha incorporado a nosotros no existe, lamentablemente. La salud primaria o todas las cosas que mismo Orlando puso en la presentación, por ejemplo, en recomendaciones, orientar vehículos municipales, eso lo hicimos, pero en el caso mío a mutuo propio, uso de espacios comunitarios también, difusión, call center, separar patologías. Entonces, sentimos que queremos ayudar, pero no nos dan las herramientas para ayudar. Y efectivamente compartimos con el senador Higuera cuando dice que los consultorios, la salud primaria, tenemos las herramientas, pero no nos están incorporando. No se coordina, a pesar, y también lo señalé en la comisión anterior, tenemos una comisión que se realiza los días martes, efectivamente en un ratito más a la 1 de la tarde, con el subsecretario de Salud y con la subdere, pero no notamos que nos quieran incorporar. Es como si estuviéramos distanciados a propósito de lo que hicimos en algún minuto como alcaldes, pidiendo el cierre de los colegios,
tratando de ser proactivos. Yo creo que ahí esta relación definitivamente no existe, podríamos hacer mucho más. Creo que la presentación que acaba de hacer Orlando va en la línea, obviamente, de las cosas que están haciendo y que se van a hacer, y creo que va en un buen camino, pero necesitamos tener una mayor coordinación. Lamentablemente, no quisiera yo estar diciéndolo acá, pero nos sentimos en eso bastante alejados y teniendo mucho que dar. Muchas gracias, José Miguel. Jaime. Gracias, presidenta. Mire, concuerdo plenamente con lo que dice el alcalde Arellano y a raíz de las conversaciones con los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades, concuerdo también con lo que dicen los senadores. Si bien es cierto, nosotros tenemos una muy buena relación con la DIVAP, con Orlando, hemos trabajado y seguimos trabajando muy bien. Hemos hecho muchos de estos planteamientos que se han señalado, le hemos hecho presente a Orlando a través de las reuniones que hemos tenido y además de algunos documentos. De los 52.000 millones, claro, son desglosados en 4 meses. Recién a partir del 13 de este mes empezaron a llegar a las distintas municipalidades el desglose de estos aportes. No es que sean los 52.000 millones inmediatos, sino que van desglosados mes a mes en cada municipio. Pero lo que uno de los temas que nos preocupa mucho a nosotros tiene que ver también con haciendo un diagnóstico y hablando con la gente de la Cenabas, que es la que distribuye, por ejemplo, implementos de seguridad a los distintos establecimientos. Nos encontramos con realidades, por ejemplo, en Ancud, en la isla de Chiloé, por ejemplo, que la Cenabas determina una cantidad de insumos para la atención primaria, pero llegan al servicio de salud respectivo, como lo señalaba Orlando al principio, es el servicio de salud el que después, en definitiva, redistribuye también estos implementos. Entonces significa también un proceso más lento. Nosotros quisiéramos que estos procesos fueran un poco más rápidos, tanto en los recursos como también en los insumos. Y un poco lo que decía el alcalde y también lo señala el senador Girardi, son acciones más locales las que se han desarrollado en las comunas. Son acciones, por ejemplo, como sanitización, como lavado de calles, por ejemplo, este tema de la entrega de medicamentos a domicilio. Son acciones locales con recursos locales, no son con recursos adicionales. Entonces, son los municipios en definitiva los que están entregando más recursos a la atención primaria, que lo hacen desde siempre, porque no solamente se financia la atención primaria con el per cápita, sino que además lo hacen, pero también entendiendo que cada comuna, y usted mejor que yo lo sabe, presidenta, y a través suyo los senadores, las realidades locales son totalmente diversas. Las acciones de los alcaldes han estado proactivos en el terreno, y yo solamente también comentar que una de las peticiones de los alcaldes es saber también, lo señalaba creo que el senador Chaguán, respecto a saber dónde están las personas que tienen el problema del COVID, para poder colaborar y ayudar, no para difundirlo, sino que para cumplir el rol social que se debe cumplir desde el punto de vista comunitario. Lo señalaba el señor Riyardi respecto al tema de la APS. Para nosotros es vital trabajar en el tema APS comunitario, el rol de salud familiar, y no desde una visión más hospitalaria, porque se está planteando más una visión hospitalaria que el trabajo en terreno, en el territorio, con los funcionarios de atención primaria. Por eso nos preocupa mucho esta disociación. Insisto, no tiene que ver con la instrucción que la DIVAP señala, sino que este diálogo que de repente entre el servicio de salud respectivo y el territorio no existe o es autónomo. Y quiero explicar en esto lo siguiente. Hemos planteado nosotros a Orlando, a la DIVAP constantemente, que cada vez que tenemos reuniones, tanto en las mesas tripartitas con la Confusano, con los gremios y con los municipios, de que la instrucción que la DIVAP envía a las regiones, a los servicios de salud, en el terreno a través de los servicios de salud, muchas veces estos cambian. Por ejemplo, es muy difícil que los funcionarios de atención primaria puedan cumplir las metas este año, porque todos los funcionarios de atención primaria están abocados al COVID, al trabajo en terreno, al trabajo de atención sobre el tema de la pandemia. En consecuencia, es difícil cumplir con las metas, es difícil cumplir con las IAPs y también con otras obligaciones que el sistema pide.
y le hemos pedido a la DIVAP que instruya los servicios para llegar a algunos acuerdos con los municipios, pero nos encontramos con realidades donde hay servicios que le están exigiendo a nuestros funcionarios cumplir con las metas, más allá también de las obligaciones que tienen que cumplir en este tema de la pandemia, por el tema también de lo que es la emergencia. Entonces, yo ahí siento que hay una disociación. Y terminando, Presidenta, claramente nos preocupa mucho los fondos también de la atención primaria, porque obviamente sabemos que hay una menor recaudación también en FONASA, y nos preocupa que ellos se han mermado en el año, porque ahí los municipios también van a sufrir también una merma en sus ingresos, digamos, en el ámbito de la atención primaria. Eso, Presidenta. Muchas gracias, Jaime. Le vamos a dar la palabra a Orlando para hacerse cargo de eso. Han sido varios los planteamientos que hemos hecho tanto senadores como de parte de las asociaciones, el alcalde y Jaime. Orlando. Por su intermedio, Presidenta. Voy a ir dando respuesta a los distintos senadores. El senador Chaguán menciona algo que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la entrega de los medicamentos a domicilio, sobre todo a las personas automayores. Nosotros hacemos, mediante un programa de reforzamiento que se llama FUFAR, la entrega de medicamentos a los pacientes que están postrados, que son de dependencia severa. Y en virtud de esta pandemia, determinamos a los mayores de 80, que son cerca de 400.000 personas en el país, que los establecimientos de atención primaria en ese grupo en particular focalicen la estrategia de entrega de medicamentos en domicilio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en particular? Nosotros como ministerio, la atención primaria está delegada en las comunas, por lo tanto, siempre van a existir en todo ámbito de estrategia, ¿cierto?, de atención primaria, algunas comunas que comienzan antes, ¿cierto?, la implementación que otras. Algunas comunas, ¿cierto?, también han visto muy afectados sus ingresos propios, producto de retraso en pago de patentes, considerando que muchas comunas entregan y hacen esfuerzos adicionales para mejorar la salud de sus vecinos. Por lo tanto, hay realidades de comunas que pueden, ¿cierto?, poner un poco más de recursos y entregar desde ya, y otros que estaban esperando que nosotros pudiésemos hacer esta inyección de recursos, y como decía Jaime, viene para 52.000 millones para 4 meses, por lo tanto viene en cuotas, por así llamar. Por lo tanto, algunos estaban buscando aquello que llegase a las arcas municipales para poder traspasar a salud y salud pueda ejecutar. Por lo tanto, eso hace que en el territorio algunas comunas puedan comenzar más oportunamente que otras. Pero para nosotros es algo muy, muy importante, y no solo lo que nosotros entregamos desde la atención primaria, sino también mencionaba respecto de secundario y terciario. Nosotros nos reunimos con Dijera, que está encargado de los hospitales, donde ellos también tienen un plan para que las personas que tienen medicamentos que no están en el arsenal de atención primaria puedan, mediante el envío a los CEFAM, y algo que ya estamos coordinando con ellos, podamos nosotros de la atención primaria hacer entrega o disponer, por último, más cercano a su domicilio, de esos medicamentos, para que en el caso, supongamos, de lugares aislados, donde ir al hospital muchas veces es un viaje que puede ser más de 100 kilómetros, pueden retirar en la atención primaria ese medicamento y hacerlo más asequible para las personas. Y por lo tanto, estamos abordando esa temática y focalizado, ¿cierto?, en esos grupos etarios. El senador Girardi mencionaba respecto de algo que también es fundamental, que tiene que ver con el aislamiento y el seguimiento de los casos. La atención primaria y para el subsecretario es absolutamente prioritario. Él ha dispuesto que busquemos, ¿cierto?, estos recursos con Hacienda, y hemos logrado, ¿cierto?, incorporar estos recursos y poder ayudar en el rol que tiene la Seremi de hacer el manejo, ¿cierto?, de los casos y de los contactos, llevando toma de PCR a los distintos establecimientos de atención primaria. Tenemos 118 establecimientos que toman hoy PCR en la atención primaria. Tenemos 47 laboratorios en hospitales. Cuando comenzamos la pandemia existía solamente la técnica en el ISP, esto prontamente, y ahí se hizo un trabajo muy importante en poder hacer diagnóstico. Yo creo que Chile ha sido
un caso muy ejemplar en términos de cómo ha aumentado su capacidad de respuesta en pesquisa y va a hacer algo que mencionaba el senador, la búsqueda de los casos que son asintomáticos. Ahí se está analizando poder tomar en embarazadas PCR producto de poder determinar cuánta población, por una parte, ya ha sido expuesta de alguna forma y buscar en ese grupo objetivo quienes puedan tener más cercano probablemente al parto, ¿cierto?, en el tercer trimestre, para poder hacer un mejor manejo del periodo de parto, ¿cierto?, y primer apego en el caso de embarazadas que tuviesen COVID positivo. Hoy día eso está en estudio, está en lineamiento, por lo tanto no puedo señalarle que esto, la fecha exacta en que se va a poner a disposición, pero el Ministerio ya está viendo alternativas respecto de poder hacer esas mediciones. Hay factores que tienen que ver con vivienda. Vivienda también tiene alguna estrategia de entregar oportunamente o adelantar algunos temas de vivienda que puedan solucionar habitabilidad de personas que pueden estar un poco más complicadas. Nosotros en la residencia sanitaria también tenemos una capacidad importante para los casos que no pueden hacer cuarentena en su domicilio. Sabemos que hay familias que tienen condiciones difíciles o adultos mayores, ¿cierto?, que pueden estar también complicados. La posibilidad de poner en ellos algunos botones con GPS y contacto remoto para que puedan contactarse con los equipos de salud local, porque como decían todos ustedes y nosotros obviamente de la atención primaria compartimos lo absoluto, que esto es algo que nosotros podemos desde la atención primaria favorecer fuertemente el que la población pueda prevenir, diagnosticar precoz y podamos controlar el número de casos totales. Con respecto a lo que decía la senadora Vesberger respecto de la atención rural, sin duda hay comunas que, dada su lejanía, ¿cierto?, tienen una cantidad menor de casos y en otras, que son pequeños, hay una cantidad alta. Eso tiene una dispersión en el territorio que hace difícil que nosotros de momento podamos tener una sola respuesta para cada una de las situaciones que allí pueden generarse. Pero esto es un plan que si bien en ningún país estaba preparado y tenía una forma única de intervención, nosotros estamos viendo precisamente cómo en esas localidades podemos hacer algún plan de apoyo adicional que pueda generar un apoyo a las comunas que además tienen muchas veces menores ingresos. Entonces, esto está siendo analizado siempre en virtud de cuál puede ser la arista que esté generando alguna dificultad y poder allí hacer algún reforzamiento. Y presidente, como usted nos mencionaba también, existe mediante este refuerzo adicional, son recursos que son adicionales al presupuesto. La resolución 148 del Ministerio es que incorpora por parte de Hacienda estos 52.000 millones extra. Por lo tanto, nosotros estamos de esta manera disponiendo de mayor recursos que se suman a los que adicionalmente existían por campaña invierno. Campaña invierno sigue en el fondo el reforzamiento y sigue el plan de vacunación y todo lo que está en marcha, y esto viene a reforzar precisamente ese plan. Por lo tanto, esa es la vinculación que tiene. Y con respecto al adulto mayor, que eso ha sido algo muy importante para nosotros, la ley de trato preferente, nosotros estamos haciéndole una bajada hacia la atención primaria con un nuevo programa de reforzamiento, que es un PRAPS, en el fondo, que va a venir, por una parte, a mejorar aspectos de infraestructura, disponiendo, por ejemplo, en los SOME que tengan ventanillas asequibles para personas con discapacidad, por ejemplo, que son más bajas, para que la silla de ruedas pueda, ¿cierto?, tener una altura que permita a la persona estar en igualdad, ¿cierto?, con la persona que lo atiende. Por otra parte, asegurarnos, ¿cierto?, que se cumpla la ley que tiene las condiciones de accesibilidad universal y también disponer recursos para que podamos entregarle a un grupo mayor ciertos medicamentos en domicilio, tener sistemas de rompefilas para el adulto mayor. Entonces eso se está abordando con 10.000 millones de pesos adicionales para ese programa de reforzamiento que va a ser la bajada de la ley de preferente, ¿cierto?, para el adulto mayor.
Y respecto a la atención el vínculo que tiene la DIVAP con las asociaciones de alcaldes, bueno, nosotros mantenemos reuniones constantes con la Asociación Chilena de Municipalidades en el marco de una tripartita, en la cual también allí se vincula con FUSAM, y quizás nos falta un poco de también incorporar de manera más de manera como sistemática, ¿cierto?, a la MUCH, y poder de esa forma también llevar a los alcaldes, ¿cierto?, estos mensajes, porque nosotros, como le decíamos al inicio, actuamos vía servicios de salud y nos vinculamos en el fondo desde salud y no directamente con el alcalde. Entonces, estos recursos están disponibles para que sean ellos precisamente quienes puedan tomar junto con sus equipos de salud estas recomendaciones y hacer la carne y materializarla y que las personas lo tengan oportunamente. Y desde nosotros lo que intentamos hacer es por todas las vías posibles comunicar este plan para que la implementación, ¿cierto?, que es del territorio local pueda llevarse a cabo. Bien, muchas gracias, Presidenta. Senador Chaguán. Sí, a mí me gustaría que pudiéramos recibir un informe detallado respecto del Ministerio en términos de cuántos recursos están invertidos, en qué regiones, cuáles tienen implementadas, qué comunas tienen implementadas, el plan de acción que señala Orlando. Nosotros queremos colaborar, si además soy senador oficialista, quiero ver cómo cooperamos para que esto funcione, pero si es que no involucramos acá a los alcaldes o en definitiva, estos antecedentes están en disposición de las corporaciones de salud y no hay comunicación entre los alcaldes y sus respectivas corporaciones, también se produce un problema. Entonces, acá claramente, Orlando, hay que incorporar, y yo entiendo que ustedes están teniendo reuniones periódicas con los alcaldes, a las asociaciones y a los alcaldes mismos, que son los líderes territoriales. Entonces, yo diría que acá sería súper interesante saber cuántos recursos, qué programas, en qué comunas, para ver dónde ponemos énfasis, dónde podemos reforzar y cómo se involucran a los liderazgos locales, que son clave para poder enfrentar en forma integral una crisis sanitaria como la que estamos viendo. Yo diría que si tuviésemos además el apoyo del nivel más cercano a las personas directamente afectadas, nosotros estaríamos en otro escalón, y esto revela de alguna manera un poco la debilidad de nuestro Estado. Si tenemos un problema que en salud la atención primaria corre por un carril completamente paralelo a la atención de salud secundaria y terciaria, y donde hay poco diálogo, y por tanto la función que tiene Orlando es mayúscula en importancia en términos de poder hacer esa vinculación. Entonces, yo que soy crítico justamente de estas vías del tren paralela, de la atención primaria y la atención secundaria y terciaria, en estos temas de crisis se hace como más evidente. Por eso el rol que debiera tener el rol de Orlando Durán como estructura debiera ser mucho más preponderante en la subsecretaría de redes. Esa es mi opinión. Acordamos el informe, se los vamos además a trabajar con la Secretaría porque nos interesa efectivamente tener la información, el desglose, además de cómo se están entregando el financiamiento, cómo se va a entregar durante estos 4 meses este aporte adicional que está contemplado. Senador Rabindranath Quinteros. Sí, yo quiero hacer una pregunta ahí al amigo alcalde y por supuesto la gente del Ministerio. Hoy día, a raíz de esta pandemia, más que nunca debe de haber quedado de manifiesto la importancia que tiene la salud primaria. Porque la salud primaria debe ser capaz también de establecer un equilibrio entre lo preventivo y lo curativo. La salud primaria tiene epidemiólogos a lo largo de Chile. Se ha usado en esta pandemia la fortaleza de la atención primaria. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque hoy día que se está hablando que vamos en forma descendente y que todos queremos normalizar, que se normalice el país de verdad y en buena forma, creo yo que a través de la salud primaria puede ser mucho más fácil
porque tiene el contacto primero y directo con una persona que puede decirle que en su sector o en su familia, etcétera, etcétera, puede haber un potencial infectado. ¿Se ha usado la salud primaria en esta pandemia? Yo creo que esa es la pregunta que hemos tratado durante toda esta sesión y mi conclusión es que hay buenas intenciones, pero dificultades operativas y si uno lo pudiera plantear en positivo hay muchísimo que hacer. Por eso lo que hemos pedido en el oficio son los datos concretos de qué cosas están haciendo, cuáles son los recursos. Se entregó un dato en cuánto se han habilitado, en cuántas comunas, básicamente laboratorios, la posibilidad de hacer exámenes, pero sobre todo para lo que viene es fundamental. No sé si sobre la consulta, Orlando, ¿quieres agregar algo más? O José Miguel. José Miguel. Yo quisiera decir que creo que no, senador Quintero, porque si nosotros no tenemos toda la información, es imposible. Efectivamente, no solo tenemos datos, sabemos a quién atender, cómo llegar primero. Yo creo que hoy día he empadronado tener 30 casos y de los cuales solo tengo 15 al servicio que entraron a través del consultorio. Los otros 15 no tengo idea dónde están. No los puedo ayudar, no puedo hacer nada. Entonces estoy atado de mano. Eso es, la respuesta es no, y es lamentable. Yo, igual que el senador Chaguán, soy alcalde oficialista y yo lo que quiero es ayudar. Estuve en la constitución de la mesa COVID, estoy ahora en la segunda comisión que tengo más ratito de gobierno. Hemos insistido en esto majaderamente, pero lamentablemente vemos que el ministerio no nos quiere escuchar. No quiere que seamos socios en esto y lo que queremos es avanzar aquí. Creo que es un tema país y traspasa ya lo de los alcaldes, traspasa de todo y aquí les quiero pedir ayuda. Yo creo que ustedes tienen que levantar la voz también y ayudarnos a que nos pasen la información, porque lo que queremos es ayudar. Obviamente, lamentablemente, cuando se generaliza, se cometen errores. Uno no puede decir que ningún alcalde no va a salir con alguna tonterita de aprovechar la cosa por otra cosa, pero la gran mayoría lo que quiere es ayudar a su comunidad, sin afanes políticos, sin afanes electorales. Esto es cuestión de que también cuando dicen que estamos en campaña, uno en esto está a las 24 horas, estamos sacrificando a nuestra familia, estamos saliendo todos los días a trabajar. Obviamente lo que queremos es lo mejor para la comunidad. Entonces, lamentablemente, la respuesta de hoy día es no, pero efectivamente es positivo, como acaba de decir muy bien la presidenta. Tenemos mucho campo para avanzar y tenemos mucho para crecer para que nos vaya bien. Sí. Yo, Orlando, no sé si quieres agregar algo más. Sí, presidenta. Por su intermedio, la atención primaria tiene un rol que es fundamental y en eso el ministerio lo tiene muy en claro y nosotros sabemos el potencial que tenemos en virtud del manejo de la pandemia y de los otros problemas de salud en general. Cada persona, ¿cierto?, que recibe el diagnóstico, de alguna forma tiene, dada la ley de protección y ¿cierto?, de derechos y deberes del paciente, tiene su diagnóstico reservado, ¿cierto? Y de esa forma no puede ser comunicado a no ser que explícitamente permita que un alcalde tome conocimiento. Por lo tanto, hoy día lo que el sistema EpiVigila, que es donde está la información de los casos positivos, en el caso que la atención primaria sea quien hizo el diagnóstico, sea el tratante, esa información existe para la comuna y la parte que no conoce son de las personas que pueden estar en salud privada o que se atienden en otra comuna pública, ¿cierto? Y que no son los quienes poseen esa información porque no estarían siendo parte de su equipo tratante. Entonces, eso es algo que hoy día el Ministerio se ve imposibilitado de facilitar en esa materia, salvo que la persona dé estricto y permita, ¿cierto?, mediante consentimiento informado, que eso se conozca. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros solamente podemos, y los equipos de salud municipales conocen los casos que ellos pesquisan y las PCR, ¿cierto?, que son allí tomadas. Solo eso, presidente. Sí, ahí hay un tema que ha sido recurrente, que nos plantearon los alcaldes, nos hemos hecho cargo de eso. Llama la atención que Carabineros, que está haciendo control aquí en la ruta para los que veníamos de Santiago, tiene la información en línea si es que hay algún paciente de COVID para ver si es que está dando cumplimiento a la cuarentena. Y eso parece muy bien. En el uso, por supuesto, con todos los resguardos de información que es personal.
y el funcionario público en este caso se hace cargo de eso y de esa responsabilidad. Pero la forma que tenemos de verificar y de fiscalizar en terreno el cumplimiento de la medida de protección del resto de la población. Y hemos conocido, ¿no es cierto?, públicamente casos de personas con bastante descriterio al respecto. Entonces, estamos en una situación excepcional de pandemia y donde el seguimiento de los casos es el eje central de la estrategia de contención. Entonces, ahí lo que tengo acá preparado y quiero invitar a los colegas a suscribirlo a un proyecto que lo que establece es que, siendo una situación decretada alerta sanitaria de pandemia como esta, sea obligatoria la notificación a los alcaldes respecto de la persona que ha sido contagiada, esto como una modificación en el Código Sanitario. Hay varias iniciativas que se han presentado que tienen que ver con la Ley de Protección de Datos, entran desde otras aristas, pero a mí me parece que aquí hay una justificación sanitaria y que lo que permite es el trabajo en conjunto. Entonces, el texto básicamente es agregar en el artículo 21 del Código Sanitario un nuevo inciso, que en los casos de enfermedades transmisibles, notificación obligatoria respecto a las cuales se haya decretado una alerta sanitaria, la autoridad sanitaria respectiva deberá comunicar en forma inmediata a las municipalidades la confirmación diagnóstica a las personas que residan o permanezcan en su respectivo territorio, enviándose una copia del formulario de notificación obligatorio respectivo, y esta información será considerada dato sensible, obviamente de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.628. A mí me parece que, mirado desde la lógica del Código Sanitario, estamos en una situación de pandemia, la atención primaria y todos hemos coincidido, tiene un rol, no hay nada que justifique el que no se trabaje en conjunto con los resguardos, por supuesto, de la confidencialidad de la información, del buen uso para fines del control de la pandemia y con las sanciones, además, que corresponden al mal uso. Los alcaldes nos lo han dicho tantas veces, ustedes tienen el registro social de hogares, tienen los datos de las personas postradas, los van a visitar, entonces, si lo pueden hacer, yo entiendo que hay una diferencia entre quienes están per capitados y quienes están en el sistema privado y tienen atención, pero son responsables de lo que pasa con la salud de sus vecinos en el territorio. Así que esta es nuestra forma también de hacernos cargo del planteamiento que hicieron los alcaldes. Vamos a enviar, Orlando, formalmente la solicitud de información. Yo quiero agradecerte la disposición también, el trabajo, agradecerle al alcalde, agradecerte, Jaime, está Carlos Carrasco también conectado, ¿no es cierto? A través de ustedes enviarles también el agradecimiento al alcalde del PIN, que entiendo está en la mesa del COVID. Y si no hay otro tema, estimados colegas, levantamos la sesión. Muchas gracias.